En Rusia, en la península Kola, en el año 1989, los geólogos perforan profundamente parte de la corteza terrestre. La broca va taladrando lentamente el estrato, más profundamente de lo que cualquier otro pozo de perforación haya jamás llegado. A 9 millas de profundidad, atraviesa la piedra y entra en un vacío. El eje del taladro gira descontroladamente. Los científicos apagan el equipo porque los sensores indican que la temperatura en el pozo ha llegado a más de 2000 grados Fahrenheit. Una temperatura suficiente como para derretir oro. El director quiere obtener otras mediciones. Se conecta un micrófono de alta tecnología a un cable y lo bajan. Pero se derrite antes de llegar a las 9 millas. Sin embargo, antes de desaparecer, logra captar el sonido de voces. Miles, tal vez millones de voces que gritan, chillan, braman. Son las voces de los condenados, almas atormentadas, torturadas, que sufren entre las llamas. Una cadena de televisión cristiana se entera y deciden contarle al mundo lo que ha pasado. Creen que esto prueba que los pecadores van al infierno y que el infierno está aquí mismo, en el centro de la tierra. Por supuesto, todo esto termina siendo un fraude total. Pero, ¿significa esto que no existe el infierno? Si le preguntarás a quienes predican usando imágenes de fuego y azufre si realmente hay un infierno, te lo confirmarán rotundamente. Te contarán del fuego y del tormento, de los demonios, de los gritos y de la agonía. Lo describirían en imágenes como las siguientes. Cuando Dios condena a los pecadores perdidos al castigo eterno, el diablo, como una bestia de presa, se los lleva a las más bajas profundidades del infierno. Allí él y sus demonios se regocijan al observar sus interminables sufrimientos. Las llamas queman cada nervio y fibra de estas almas torturadas, mientras se retuercen en una agonía que no tiene palabras. Pasan millones de años, pero nunca disminuye el tormento consciente y eterno. ¿Pero es el infierno verdaderamente así? Olvidemos los sermones ardientes, las leyendas de temor y las tradiciones de la iglesia. Leamos en cambio lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento original, la idea del infierno es expresada por la antigua palabra hebrea Seol. Nuestras Biblias en español utilizan 4 palabras diferentes para Seol: abismo, sepulcro, infierno y tumba. Pero, ¿cómo una palabra puede tener significados tan diferentes? No hay gran diferencia, por ejemplo, entre abismo e infierno. ¿Qué opinas? Algunos traductores de la Biblia han decidido evitar la confusión simplemente usando la antigua palabra hebrea Seol sin traducirla. Y hay más confusión en el Nuevo Testamento, donde el concepto del infierno se basa en 3 palabras griegas diferentes. Comencemos con Tartarus. Según Segunda de Pedro, Tartarus es el lugar donde los ángeles caídos esperan su juicio final, encadenados en cadenas de oscuridad.
No sé si lo notaron, pero no dice que hay fuego allí. La próxima palabra griega es Hades. Viene directamente de la mitología griega. Para los griegos antiguos, Hades era el demonio subterráneo del dios del mismo nombre. Ellos suponían que Hades era donde todos, buenos y malos por igual, iban cuando morían. Las traducciones antiguas de la Biblia por lo general lo llaman infierno, pero muchas traducciones modernas simplemente utilizan la palabra Hades. Solo una vez en la Biblia se describe el Hades como un lugar de fuego y tormento. Eso está en la parábola del hombre rico y Lázaro, que trata sobre la riqueza y la pobreza, los ricos y los pobres, y no es un relato literal del infierno o del más allá. Finalmente está la palabra Gehenna. Esta es la palabra bíblica que más se acerca al concepto popular del infierno. Literalmente, Gehenna es el valle de los hijos de Hinnom y es un lugar real. Gehenna es un barranco al sur de la antigua Jerusalén. Hoy día es un parque cubierto de hierba, pero en los tiempos del Antiguo Testamento era el lugar de sacrificio donde los malvados reyes israelitas ofrecían a sus hijos como sacrificio al dios del fuego Moloch. Gehenna era conocido como el lugar donde se dejaban los cuerpos no enterrados para que se descompongan o fueran quemados junto con la basura que tiraban los residentes de Jerusalén. Era una pila de desechos, horrible y repugnante, donde los cadáveres terminaban con los gusanos o en cenizas. No era un lugar donde las personas muertas esperaban ser juzgados o donde las almas condenadas sufrían los dolores de un tormento sin fin. Al contrario, Gehenna es un símbolo apropiado de la destrucción total, la destrucción final de los impíos. Pues, si la Biblia no presenta la visión tradicional de un infierno ardiente e interminable, ¿de dónde nos viene esa imagen? La podemos ciertamente encontrar en la mitología pagana antigua, pero también está incorporada en la doctrina cristiana desde los primeros tiempos. Era un tema favorito en el arte y la literatura medieval. Tomemos, por ejemplo, el libro clásico Infierno, escrito por el autor italiano Dante. Dante lleva a sus lectores descendiendo por los 9 círculos del infierno para testimoniar grotescas escenas de pecadores atormentados por sus acciones malvadas. Es una obra maestra de la imaginación, pero inspirada por interpretaciones bíblicas erróneas y fantasías filosóficas. Hoy en día, el tema del infierno se ha vuelto muy controversial. Teólogos influyentes, incluyendo el Papa actual, han rechazado la perspectiva medieval. Dicen que el infierno no es un lugar de un tormento ardiente. En cambio, es un lugar donde las almas están completamente aisladas de la presencia de Dios. Y aseguran que el estar aislado de Dios es el peor tipo de tormento. Sin embargo,
mucha gente sigue aferrada a la doctrina tradicional. Bajo esa cosmovisión es necesario el fuego del infierno. Sería una decepción no ver hombres malos ahora mismo en el infierno quemándose en las llamas. Entonces, tenemos una pregunta importante. ¿Existe hoy el infierno con o sin fuego y el tormento? La respuesta es sí y no. La respuesta es sí si estamos de acuerdo con la Biblia y consideramos que el infierno se refiere a la tumba, la morada de los muertos. La respuesta es no si nos imaginamos que el infierno es un lugar donde se castiga eternamente a los impíos por sus pecados. Un momento. ¿Estoy diciendo que no hay castigo para los pecadores? De ninguna manera. Pero si buscas llamas, azufre y destrucción, tendrás que esperar al lago del fuego del Apocalipsis. Mira, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, el infierno que siempre nos hemos imaginado. Azufre ardiente, llamas inextinguibles, enormes y rugientes. Es el fuego insaciable. Y esas son las buenas noticias en este conflicto, en el que todos estamos envueltos. Esta batalla prolongada entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, un día llegará a su fin. La muerte y el infierno serán destruidos para siempre. Los hombres malvados con sus malas obras serán consumidos. Dios gobernará un universo libre del pecado. Aquellos que Él ha redimido de la tierra por la muerte de su Hijo Jesucristo, los salvados de todas las edades, vivirán con Él para siempre. Él nos invita a que compartamos esta perfecta eternidad. Tú, yo, todos nosotros podemos decirle sí, confiando que Jesucristo nos perdonará nuestros pecados y aceptándolo como nuestro Salvador.